El comino es muy popular en todo el mundo y se utiliza como especia. Y desde hace tiempo hay también interés por investigación médica, ya que las evidencias anecdóticas afirman que tiene todo tipo de beneficios para la salud. La mayoría de los beneficios declarados del comino tienen que ver con la digestión, el sistema inmunológico y la circulación. Algunos beneficios del comino se pueden demostrar con estudios clínicos, mientras que otros siguen siendo difíciles de probar. Atízale el dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cuáles son los beneficios del comino y qué dice la investigación científica sobre ellos. Hola, soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien, supongo. Llevaba tiempo queriendo hacer un vídeo sobre el comino y sus frutos, aunque los vamos a llamar semillas por su aspecto, que son muy utilizados como condimento en todo tipo de platos en la zona del Mediterráneo en la que vivo. Y me gustaría saber también si el comino lo utilizáis vosotros en donde vivís. Déjamelo en los comentarios. Y aquí están los beneficios del comino. En primer lugar, es rico en vitaminas del grupo B. Las vitaminas del grupo B son los cofactores en numerosos procesos biológicos diferentes en nuestro cuerpo, desde la producción de energía, la producción de ADN o el buen funcionamiento del sistema nervioso, ya que hace que el sistema nervioso sea más efectivo, lo que puede hacer que tengamos una mejor memoria y un mejor control sobre brazos y piernas, el sistema locomotor. También tiene un alto contenido en vitamina E, que es un nutriente esencial, soluble en la grasa, con propiedades antiinflamatorias y que ayuda a mantener el sistema inmunológico, la función celular y la salud de la piel. Además, la vitamina E es antioxidante, por lo que es eficaz para combatir los efectos de los radicales libres producidos por el metabolismo de los alimentos y las toxinas del medio ambiente. El comino tiene un alto contenido en hierro. Sabéis que el hierro es muy importante para el transporte del oxígeno desde los pulmones a los tejidos. Pues bien, pocos alimentos son tan ricos en hierro como el comino. Esto lo convierte en una buena fuente de hierro, incluso cuando se usa en pequeñas cantidades como condimento. También contiene magnesio, que actúa como cofactor o molécula auxiliar en muchísimas reacciones bioquímicas, ya que colabora con los enzimas. Participa en más de 600 reacciones, como puede ser la creación de energía, pues ayuda a convertir los alimentos en energía. También en la formación de proteínas a partir de los aminoácidos o el mantenimiento de los genes, ya que participa en la creación y reparación del ADN y el ARN. El magnesio también es importante para la movilidad muscular, pues participa en la relajación muscular y además en el sistema nervioso, regulando los neurotransmisores, que son los encargados de enviar mensajes por todo el cuerpo a través del sistema nervioso. Luego tenemos el manganeso, que es un oligoelemento, y esto quiere decir que es necesario en muy pequeñitas cantidades, y es necesario para el buen funcionamiento del cerebro, el sistema nervioso y muchos de los sistemas enzimáticos de nuestro cuerpo. En segundo lugar, las semillas de comino también contienen compuestos naturales que actúan como antioxidantes. Eso quiere decir que sustancias químicas como la apigenina y la luteolina impiden que los diminutos radicales libres que pueden dañar las células sanas actúen. Los antioxidantes nos ayudan a sentirnos más saludables y con más energía y a evitar que nuestra piel aparezca envejecida. Por otra parte, los ingredientes activos del comino tienen un efecto antiinflamatorio. Esto significa que si padeces dolor o inflamación por patologías crónicas,
agregar comino a tu dieta puede contrarrestar estos efectos. No se ha podido demostrar que el aceite esencial de comino por sí mismo tenga propiedades antiinflamatorias, pero las semillas de comino sí funcionaron para reducir el dolor y la inflamación en un estudio de laboratorio realizado en animales. Por favor, si la información que te presento te parece útil, me gustaría pedirte ayuda para llegar a más gente. Y eso es tan fácil para ti como atizar el dedito hacia arriba y dejar un comentario. Y compartir el vídeo en tus redes sociales o en el WhatsApp con las personas a quien quieres. En cuarto lugar, presenta propiedades antimicrobianas y antiparasitarias. El aceite extraído del comino se ha utilizado como un agente larvicida y antiséptico y se ha visto que destruye cepas de bacterias resistentes a otros antisépticos. Los investigadores creen que el comino podría ayudar a matar las bacterias dañinas que intentan atacar el sistema inmunológico. Esto explicaría por qué el comino se ha utilizado como conservante en los alimentos durante siglos. Una curiosidad, y es que por sus propiedades antioxidantes y antimicrobianas, es por lo que probablemente se ha utilizado en embutidos como especia, porque puede actuar como conservante. El comino tradicionalmente siempre se ha relacionado con la digestión. Y me refiero a molestias como hinchazón, gases, náuseas, síndrome de intestino irritable, vómitos o espasmos intestinales. Los investigadores han evaluado el extracto de comino para tratar los calambres, espasmos digestivos, náuseas e hinchazón asociados con el síndrome de intestino irritable. Y se ha visto que mejoraba los síntomas durante la realización del estudio. Es tan eficaz que algunos investigadores esperan que el comino pueda ser de ayuda para aquellas personas que no pueden pagar el costoso tratamiento médico para el síndrome de intestino irritable. Dentro de los trastornos digestivos, también puede ser útil para tratar la diarrea, ya que en un estudio se administró un extracto de semillas de comino a ratones que presentaban diarreas y se observó que este extracto ayudaba a aliviar estos síntomas. También posee propiedades como antidiabético, por lo que podría ayudar con los niveles de azúcar en sangre. El comino se empleó como parte de un ensayo de medicamentos a base de hierbas para la diabetes. Este medicamento ayudó con éxito a las personas con diabetes a controlar su afección. También se descubrió que los animales diabéticos, en estudios de laboratorio, se beneficiaban del consumo de comino. En general, se acepta que el aceite de comino es un agente hipoglucemiante. Y por último, deciros que el comino es la especia más utilizada del mundo. El comino tiene una gran variedad de beneficios que van desde ayudar a mejorar la digestión hasta estimular la memoria y ayudar a reducir el dolor por sus propiedades antiinflamatorias. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Qué piensas tú sobre el comino? ¿Lo utilizas habitualmente para cocinar? ¿Tienes alguna receta especial con comino? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con una salchicha como esta, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de leer los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la vitamina B12 y cómo saber si tienes deficiencia de esta importante vitamina, que si todavía no lo has visto lo puedes hacer aquí. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron Noemi García, que me da las gracias y reconoce tener déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Gracias por quedarte hasta el final. Y Sandra Komaromi, que se pregunta qué ha pasado con todas esas otras dolencias que ya parece que hayan desaparecido desde hace más o menos 1 año y medio. Pues no, no han desaparecido, siguen estando ahí como siempre. Gracias por tu comentario.
A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos, gracias por colaborar en la comunidad. Me ayudáis mucho. Recuerda que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, así que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Si aún no lo has hecho, tómate un segundín y haz clic aquí para suscribirte al canal y dale al botón de la campanita que seguro que encuentras por ahí abajo y podrás ver todos mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el colesterol y su solución.